Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Amén. Dios honra a quien le honra, mis hermanos. La verdad es que es un privilegio para mí estar aquí delante de todos ustedes, siendo instrumento de parte del Señor para llevar el mensaje de su palabra. ¿Quién se iba a imaginar que ese muchacho serio estaría parado aquí al frente de ustedes? Gloria a Dios. Sientan a Dios, es más fuerte, mis hermanos. ¿Qué tal, mis hermanos, si ahí donde ustedes están se ponen de pie y adoramos al Señor? Amén. Que tu mirada no te perjudique. Amén. Dígale que está a su lado, que tu mirada no te perjudique. Amén, mis hermanos. Quise colocarle el título de este mensaje porque muchas veces nos enfocamos en cosas que no son de edificación a nuestras vidas. Muchas veces tendemos a poner nuestra mirada en cosas que nunca nos van a ayudar a crecer en el Señor. Lo digo por testimonio también. En su momento, cuando me levantaba en los caminos del Señor, iba caminando, pero también mi mirada no estaba centrada en nuestro Señor Jesús. Había momentos donde quizás lo que el ser humano hacía tendía a decepcionarme. Pero sabemos, mis hermanos, que el hombre siempre va a decepcionar nuestras vidas. Si nosotros nos enfocamos en un pastor, en un hermano, siempre vamos a tener esa discordia o quizás la decepción en nuestras vidas. Pero es necesario que a través de esta palabra, si aún nosotros no estamos enfocados en el Señor Jesús, podamos poner nuestra mirada en Él, podamos atender a lo que Él quiere en nuestras vidas. Y créame, mi hermano, que el Señor Jesús nunca nos va a decepcionar. Siempre va a estar presto para cada uno de nosotros, para hacer ese ejemplo, esa instrucción en nuestras vidas. Él nos ha regalado este manual por excelencia y es Él que nos va revelando, nos va hablando cómo debemos labrar nuestra vida, cómo debe ser nuestro camino en el Señor. Muchas veces quizás buscamos un consejo humano, pero la verdadera revelación, la verdadera instrucción está en la palabra del Señor. Amén. Los invito a que estemos abriendo la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Un pasaje de la Biblia muy conocido, quizás muchos hemos escuchado, que tiene el título puesto Los ojos en Jesús. Tantas veces hemos escuchado eso y tantas veces tomamos porciones de la palabra, pero no las colocamos en práctica. Muchas veces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando llega la dificultad, me caigo. Entonces, es tiempo de que nos podamos apoderar de la palabra, que las podamos poner por práctica en cada una de nuestras vidas. Leo palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre en este momento? Qué palabra poderosa, mis hermanos, y qué palabra de edificación a nuestras vidas. Como en pocas palabras nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, aquel que se sacrificó por cada uno de nosotros para darnos salvación. Y es ahí lo que les hablaba al principio. No coloquemos la mirada en un hombre, coloquémosla en Jesús. Él fue el que hizo ese sacrificio en la cruz, el que murió por cada uno de nosotros y resucitó para darnos salvación. Amén. Amén, amén. Quiero hacer entender un poco de que un mal enfoque en nuestra vida nos puede perjudicar para la eternidad. No es, este caminar no es algo de un día, de 2 días. Es un caminar que en ocasiones pueden haber altas, pueden haber bajas.
Hay momentos buenos, hay momentos malos, pero es necesario que en nuestras vidas pueda haber esa convicción, pueda haber esa seguridad de que aunque vengan esas dificultades, aunque vengan esos tropiezos, debemos de ir enfocados a la meta. La meta es la salvación que nos ha regalado nuestro Señor. Gloria a Dios. Como lo comentaba el hermano Jorge, se ha venido hablando de la obediencia en nuestras vidas. Es necesario que este caminar lo manejemos en obediencia al Señor, en rectitud, que podamos siempre poner en práctica. Algo que quizás nos cuesta mucho es colocar la práctica cada una de las palabras que nosotros vemos. Yo quiero enfocar esta palabra en un texto muy conocido que es la mujer de Lot. Muchos han escuchado la historia de quién era Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Ellos, dice la palabra, que Abraham lo tenía como si fuese un hijo a Lot, lo había adoptado. Y dice, para hacer un poco el resumen, Abraham y Lot compartían las tierras, estaban en un mismo lugar, pero cada uno tenía su ganado, sus criados, todo eso. Y hubo un momento que los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron dificultades, ya no había ese entendimiento. Entonces Abraham toma la decisión y le dice a Lot que se separaran sus caminos. Y Lot le dio la oportunidad a Lot de que escogiera cuál era el camino a seguir. Lot escoge unas llanuras, lo que se veía más bonito, y se va hacia esa. Abraham sigue el camino, pero siempre bajo la dirección de Dios. No lo hizo algo quizás a lo humano, sino en la dirección que Dios le estaba dando. Amén, amén. Pero si podemos ir analizando en la palabra, podemos ver que Lot quiso ir tomando más posesión de la tierra. O sea, ahí podemos ver el primer error que tuvo Lot, y era querer que su ambición pudiera más que la dirección de Dios. Entonces, mis hermanos, en este momento podemos tener la primera reflexión, que nuestros pensamientos carnales no superen los pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas. Habla Jehová. Amén. Que esos pensamientos que puedan llegar, o esas trampas de Satanás, porque como lo dice el pastor, no te le comas la mentira a Satanás. Satanás siempre va a colocar escenarios que para nosotros se vean bonitos, se vean perfectos, pero al final los van a conducir a un camino de perdición, un camino que no tiene la dirección de Dios. Y es muy importante que en nuestras vidas siempre tengamos la dirección de Dios. Siempre que vamos a dar un paso, nosotros pedirle a Dios: Señor, si es tu voluntad que yo vaya a ese lugar, es allí. Amén, amén, así es. Muchas veces, y lo digo como testimonio, nunca me imaginé llegar a esta congregación, mucho menos a un país extranjero. La visión que uno tenía era siempre estar en un lugar que era el país de nacimiento. Pero les quiero decir en esta noche, mis hermanos, que el Señor hace como Él quiere en nuestras vidas. Amén, así es. Cuando nosotros decidimos darle nuestro lugar, nuestra vida al Señor, debemos decir: Señor, heme aquí, haz como tú quieras. Me gozo en esta noche porque, y me da sentimiento también, porque en un tiempo me aparté. Quizás llegó el momento donde yo no estaba enfocado en las cosas de Dios. Muchas veces podemos decir una oración, una palabra, son cosas que nos ayudan, pero es necesario escuchar de Dios, es necesario congregarnos, porque el Señor tiene instrumentos en este lugar, y cada palabra que Él usa para nuestras vidas es de edificación. Son palabras que nos reconfortan y nos ayudan a levantar en el caminar. Y hoy día, me recuerdo anoche en la transmisión de Noche de Gloria, hablaban de la temporada, una palabra que eso me quedó plasmado, porque fue una de las primeras que escuché cuando llegué aquí, y era que debíamos prepararnos para cada temporada. Aleluya. Y en ese momento, cuando recibo esa palabra de parte de Dios, uno siempre escucha, no se determina que esté parado el pastor, cualquier hermano de aquí, sino que tenemos que ver y escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. No escuchar al hombre, sino a Dios. Y eso en ese momento me quedó plasmado, y dije así, le comenté a un hermano de Venezuela y le dije: debo prepararme para una nueva temporada. En el Evangelio hay temporadas, y si nos lo llevamos a lo secular, un ejemplo, el deporte, para uno entrenar, por ejemplo, el fútbol, debe practicar
debe fortalecerse, tener un rendimiento físico. Asimismo es en el Señor, debe haber un crecimiento, un fortalecimiento espiritual para que nosotros podamos ir creciendo. Para no irme de la palabra que le estaba llevando, era: el Señor me colocó en este lugar, gracias a Él me ha preparado, me está preparando, porque cada día es un aprendizaje en nuestras vidas y es necesario, mis hermanos, que nosotros nos podamos dejar usar. Es necesario que podamos dar ese paso que el Señor quiere. El Señor quiere muchas cosas buenas para nuestras vidas, pero el Señor también quiere que nosotros demos la acción, demos el paso para que Él siga haciendo. Cuando uno se coloca alguna meta, el Señor siempre la va a respaldar. Amén. Amén, amén. Para seguir en el tema de Lot comienza a inclinarse hacia la tierra de Sodoma. Era una tierra, dice la palabra, que era una tierra fértil, pero que esa tierra había sido contaminada por el pecado. Existía mucha inmoralidad sexual. Y si nos ponemos a ver en el trasfondo de la palabra, lo que se estaba inclinando era el mundo, se estaba inclinando su vanidad, esa gana de tener más posesiones hizo que llevase a su familia hasta esa tierra. Dice la palabra que llega el juicio de Jehová, pero que Abraham intercede por su siervo, por su sobrino Lot. Entonces, al principio Abraham está interviniendo por toda Sodoma y Gomorra y le dice: Señor, pero si hubiesen por lo menos 10 justos. Y entonces el Señor le dice: bueno, si hay esa cantidad de personas justas, yo no destruiré ese lugar. Entonces, al ver a Abraham, que sabía que no iba a haber esa cantidad de personas, siguió como que iba reduciendo la cantidad. Pero el Señor ya había determinado un juicio para esa nación de Sodoma y Gomorra. No habían personas que adoraran, que sirviesen al Señor. Ya dice la palabra que había llegado un clamor de otras personas por la destrucción de ese lugar. Pero vemos que el Señor, en su misericordia, le permite a Lot salir de allí de Sodoma y envía ángeles hacia ese lugar con la intención de visitar a ver cómo estaba el lugar. Pero una vez más vemos la abominación que estaba viendo en Sodoma, porque cuando los ángeles entran a la casa de Lot, pasa algo, que el pueblo quiere tener relaciones con esos ángeles. O sea, ya había tanta maldad, tanto pecado que no estaban pensando, ya no había una coordinación en su vida. Ya la perversión era tanta que no razonaban. Y vemos en el verso 19 de Génesis, si el hermano César me puede colaborar. Génesis 19, 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero podemos ver en ese verso. Amén. Libro de Génesis, capítulo 19, verso 17, dice la palabra: y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezcan. Amén. Ahí vemos cómo el Señor, a través de sus ángeles, envía una orden a Lot, que debía salir de ese lugar porque ya el juicio de Dios había sido anunciado. Y le da una orden. La orden era: ve, saca a tu familia y no mires atrás. Hoy el mensaje, mis hermanos, tiene que ver a eso. Si el enfoque que tenemos en nuestras vidas, ¿estamos enfocados en servir a Dios o estamos enfocados en servir a Satanás? No debe haber un punto intermedio de que un rato aquí y un rato del otro lado. Así es. Es necesario que determinemos cuál es nuestra mirada, cuál es el foco que tenemos en nuestras vidas. Quizás muchas veces queremos caminar en el Señor, pero hay algo en el mundo que todavía quiero hacer. Ahí quizás muchos lo llaman: quiero experimentar en el mundo primero para venir a Dios. Pero es necesario que no abusemos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es grande, pero nosotros no determinamos el tiempo de vivencia en este lugar. Nosotros podemos decir: hoy quiero apartarme un rato del Señor y ir al mundo, pero usted no sabe si en esa ida al mundo usted se queda. Entonces es necesario que nosotros determinemos de una vez
a dónde está nuestra mirada, si está puesta en Jesús o si está puesta aún en el mundo. Y vemos la orden que vino de parte del Señor, era clara: no mires atrás. Y ahí vemos un acto más que debía haber obediencia. Muchas veces el Señor nos ha colocado escenarios donde nosotros debemos determinar: ¿soy obediente o soy desobediente? Como lo hemos visto en cada palabra que el Señor da en este lugar, la obediencia trae bendición a nuestras vidas, la desobediencia trae maldición. Entonces, mis hermanos, nosotros somos los encargados de labrar nuestro camino. Si nosotros nos inclinamos a desobedecer, ya sabemos lo que va a venir en nuestra vida. Quizás muchas veces nos quejamos o decimos: ¿pero por qué me está pasando esto? Porque quizás, y lo vuelvo, y no es para vanagloria, sino mi proceso me ayudó a entender muchas cosas en mi vida. Hubo un tiempo, duré 8 meses sin trabajar, y 8 meses también en los cuales quizás iba a la congregación 15 días, pasaba un mes, o sea, era inconstante en el congregar. Y llegó un momento que llegaron las consecuencias, y ahí pude ver y entender. Yo sabía qué estaba pasando en realidad, porque cada uno de nosotros que estamos en este lugar sabemos qué es lo correcto, pero hay una lucha interna en cada uno de nosotros, si hacer lo bueno o hacer lo malo. Dice la palabra en Santiago que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo en ese momento sabía lo que debía hacer, sabía lo que era bueno, pero no lo estaba haciendo. Me estaba inclinando a las cosas que no me edificaban, a las cosas que me estaban apartando de Dios, que me estaban llevando a la destrucción. Porque lo que quiere el enemigo en nuestras vidas es destruirnos, destruir nuestra vida, que nosotros no avancemos, que no cumplamos el propósito que Dios tiene en esta tierra para cada uno con nosotros. El Señor, lo que tanto anhela en usted, anhela en mí, es que le sirvamos, que obedezcamos fielmente a su palabra, que van a venir momentos de debilidad, no se niegan, van a venir esos momentos, pero es necesario que en la debilidad busquemos siempre al Señor, porque allí es que está la fortaleza. Pude entender que venir y ser más constante en el Señor iba fortaleciendo mi espíritu, y esa conexión con el Señor me iba levantando el ánimo. Y a través de que me congregaba, a través de que servía más al Señor, volvía la bendición a mi vida, volvía a ser restaurada ese lugar. Entonces, mis hermanos, vemos cómo un acto de desobediencia o una mirada mal enfocada puede afectar nuestras vidas. Cómo perder la visión que tenemos en el Señor, cómo perder esa determinación que cuando nosotros decidimos aquel día morir al mundo y servir a Cristo, era una decisión, la mayor responsabilidad que habíamos adquirido, porque dice el Señor: mejor no me hubieses conocido, porque ya cuando nosotros pasamos a entender la palabra, debemos de seguir obedientes, debemos de seguir caminando sin desmayar. Aquí, mis hermanos, no hay vuelta atrás y tampoco podemos mirar atrás. Ya nosotros, nuestro caminar es servir, obedecer y seguir dejando que el Señor sea llenando nuestras vidas. Amén. Podemos ver a través de la palabra, muchos han escuchado lo del joven rico, cuando le dice a Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le dijo: obedecer todos mis mandamientos. Y le dijo el joven rico: ya yo he obedecido todo, he cumplido con toda la ley. Y el Señor le dijo una sola cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto que el Señor le dijo en ese momento, dice la palabra que entristeció al joven rico. ¿Qué pasa? Y aquí podemos ver el ejemplo en donde estaba la mirada del joven rico. Él podía estar cumpliendo toda la palabra, pero su corazón todavía estaba en el mundo, todavía estaba en lo material, todavía no quería seguir avanzando porque quería seguir teniendo las riquezas del mundo. Déjame decirle, mis hermanos, que debemos de entender que lo que este mundo ofrece es pasajero, pero lo que el Señor nos da es eterno. ¿Cuántos quieren una vida eterna con el Señor? ¿Cuántos quieren estar allí a la diestra del Padre, alabando, glorificando su santo nombre?
ocasiones tendemos también a estar paralizados en un lugar porque nos aferramos al pasado. Hay cosas que no queremos soltar, cosas que queremos tener arraigadas en nuestro corazón. Pero es necesario que para poder avanzar en el Señor, para poder crecer y ver frutos en el Señor, soltar lo que no nos hace bien a nuestras vidas. Hay cargas que nosotros debemos de soltar. Dice la palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor dice: reposa en mí, ven a mí que yo te haré descansar, yo te haré caminar ligero. Pero es necesario que nosotros soltemos, determinemos, tengamos la acción de dejar lo que no nos deja avanzar. Dice la palabra en Génesis 19:26 que la mujer de Lot vio atrás, tuvo un acto de desobediencia, y vemos la consecuencia que en ese momento pudo tener esa mujer, y era quedar paralizada, quedar como una estatua de sal. Asimismo, mis hermanos, debemos de determinar cada uno de nosotros no quedar como la mujer de Lot. Como les decía en hace un momento, si nosotros decimos quiero ir un rato al mundo a experimentar, podemos perder la vida eterna, podemos perder la salvación. Entonces es necesario entender que esto no es un juego, esto es algo serio, algo muy importante, y que no nos aferremos a lo que aquí hay en este mundo. Este mundo lo que ofrece son placeres, son cosas vanas. Debemos de ver más allá, de que nuestra mirada esté enfocada en que vamos a obtener la vida eterna, vamos a obtener esa salvación que el Señor nos ha dado. ¿Y qué podemos tener allá en el cielo con nuestro Padre? Lo mejor, las mejores fiestas. El mejor placer que podemos tener es adorar, alabar a nuestro Señor en todo momento. Que nuestras vidas se deleiten en servir al Señor, se deleiten en adorar, en glorificar su santo nombre. Debemos siempre de tener ese enfoque, debemos de no perder la visión, como lo dice el título, que tu mirada no te perjudique. Una mirada nos puede perjudicar, una vista hacia un lugar que no nos hace bien nos puede perjudicar nuestras vidas y nos puede perjudicar la vida eterna. El Señor, mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Quizás hemos vivido una vida que ha estado desenfocada del Señor, pero es necesario que en este momento, si hay alguien que aún dice quiero experimentar un poco más el mundo, estoy joven, no piense y no agarre las mentiras que Satanás le está colocando en la mente. Entienda que Él lo que vino fue a matar, hurtar y destruir. ¿Qué quiere Él? Destruir nuestras almas, que nuestras almas también vayan con Él hacia el abismo, hacia el infierno. Entonces, que nosotros suframos esa condenación por estar siguiendo esas mentiras no nos hace bien, mis hermanos. Algo que he atesorado de las palabras que dice nuestro Dios a través del pastor es eso, de que entender cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de parte de Dios. Hay cosas que se pintan muy bonitas, que se pintan como que vamos a poner un empleo, se puede pintar la mejor opción, el mejor puesto te colocan, pero a medida que va pasando el tiempo, ese empleo te va alejando de las cosas de Dios. Esa persona, quizás una pareja, también puede alejarnos de las cosas de Dios, nos distrae a través de esas cosas que se van colocando delante de cada uno de nosotros, nos va distrayendo de lo que verdaderamente es importante. Va como que quitando el primer lugar que Dios tiene en nuestras vidas. Y es necesario que cada uno de nosotros entendamos que el primer lugar en nuestras vidas es para Dios, que el primer lugar en todo lo que emprendamos es para Dios. Y dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Entonces, si está en la palabra una promesa de parte de Dios, que si lo buscamos, que si nos encargamos de las cosas del reino, lo demás será añadido, entonces debemos de creer esas palabras. No es fácil, mis hermanos, estamos en lo secular, pero debemos de también atender a las promesas que Dios ha hecho. Porque si nosotros dudamos, estamos haciendo a Dios mentiroso, estamos haciendo de que Él no va a cumplir lo que ha prometido. Como el pastor dice, hasta la fecha no nos hemos acostado sin comer. En el país donde yo vengo es un
un país donde nos tocó digamos, un momento difícil, nos tocó vivir, pero para la gloria de Dios en ningún momento faltó el alimento, en ningún momento faltó nada en nuestras vidas, porque el Señor siempre estaba allí proveyendo a nuestras vidas. Ya había una promesa. Quizás personas que no lo tenían en su corazón la pasaron más difícil, pero uno, si se dedica a servir, si se dedica a adorar y entender de que si quizás no hay que comer, si quizás no hay que vestir, son cosas materiales, debemos de atender a lo eterno, a lo celestial, a lo que tiene que ver con el reino, lo que va a ser un futuro a nuestras vidas. Amén. Así es, amén. Dice que la mujer de Lot tuvo la consecuencia que era que quedó paralizada, perdió esa salvación que Dios le estaba dando en el lugar, la perdió por completo. Dice la palabra en Isaías 31:1, dice: ay de los que desciendan a Egipto. Es necesario, mis hermanos, que amén. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Amén. Ahí podemos ver cómo dice: hay de aquellos que buscan su ayuda en lo terrenal, en lo del mundo, pero se olvidan de aquel que verdaderamente tenemos que buscar, que es Dios. Entonces, mis hermanos, que no sea así con ninguno de nosotros, que siempre tengamos nuestra mirada enfocada en que cuando falte algo, el Señor siempre va a estar allí para proveer, el Señor siempre va a estar para ayudarnos. Vendrán momentos difíciles en este caminar, porque es un caminar largo, pero nosotros siempre debemos de ir enfocados al Señor, debemos de buscar ese refugio y de buscar que Él va a ser nuestro ayudador en todo tiempo. Quizás en ocasiones nuestros pensamientos nos traicionan, quizás nuestra naturaleza humana tiende a creer: no, pero es que tengo esta dificultad de salud, yo mejor voy al médico. Sabemos que el Señor es el que le ha dado la sabiduría a los médicos, pero nosotros no podemos ir primero a un médico y después a Dios, porque estamos alterando el plan de Dios, sabemos que primero Dios y después voy al médico. Si el Señor lo ordena, porque sabemos que el médico por excelencia es nuestro Dios, pero entonces debemos de ver a quién estamos colocando primero, si a la ciencia o a Dios. Amén. Mis hermanos, debemos estar pendientes también que los deseos carnales no nos hagan perder la salvación. El enemigo se encarga de colocar pensamientos, de colocar propuestas a nuestras vidas, pero somos nosotros quienes decidimos. La palabra dice que Dios ha colocado libre albedrío. Nosotros decidimos si caminar con Dios o caminar con las tinieblas. Las propuestas siempre van a estar allí, las tentaciones siempre van a llegar, pero ya está en nosotros que podamos determinar hacia qué lugar vamos. Ustedes le pueden decir: le ofrezco tanto dinero para que haga tal cosa que es pecado. Usted decide, nadie lo va a obligar a que lo haga. Así mismo es en los caminos del Señor. Así mismo muchas veces nos inclinamos a decir: Satanás tiene la culpa, Satanás fue el que me hizo esto, fue el que me debilitó. No, Él va a colocar, pero nosotros somos los que determinamos si le damos la entrada a Él o no. Así es. Entonces, mis hermanos, debemos de estar muy atentos. Ninguno de nosotros, y en camino a la libertad, sabemos que eso no debe pasar. Queremos perder la salvación, todos queremos proceder, somos bendecidos en el Señor y debemos seguir caminando en el Señor firme. Como lo decía el pastor, ha sido privilegiada la congregación, porque en todo momento se habla de Jesús, se predica a Cristo en todo momento, y así debe ser nuestras vidas en todo momento, mis hermanos. Predicar a Jesús, seguir esforzándonos cada día. Quizás a veces va a llegar el pensamiento de que, uy,
toda la semana tenemos algo en la congregación. Pero personalmente les digo a mis hermanos que es mejor que todos los días recibamos palabra del Señor, que todos los días podamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Porque el enemigo aprovecha esos momentos de refrigerio, coloca dardos, coloca momentos para enfriarnos, para desenfocarnos del Señor. No es que nosotros debamos estar todos los días allí, pero no solamente orar y leer palabra nos edifica. Nos edifica es cuando venimos aquí, adoramos, sentimos la presencia del Señor, escuchamos la palabra a través de tardes de gloria, a través de un devocional, de noches de gloria, a través de los cultos que se hacen en este lugar. Estamos escuchando la palabra del Señor. Entonces es importante que en todo momento nos estemos nutriendo de la palabra, que nos estemos llenando de su presencia, y así nuestro espíritu será fortalecido para que cuando vengan esos momentos de debilidad, nuestro espíritu esté fortalecido en el Señor, podamos entender. Si hoy tenemos una dificultad, muchas veces, como le decía al principio, tenemos que estar bien pendientes de a quién estamos poniendo la mirada. Si vengo al culto solo porque predica el pastor o porque viene algún invitado, o si vengo realmente a escuchar la voz de Dios, a escuchar el mensaje. Es necesario que nosotros no nos desenfoquemos o nos enfoquemos a ver un hombre. Puede hablar alguien, se puede parar en este lugar, puede hablar muy bonito, puede tener la mayor unción, pero si en nuestro corazón no está recibiendo la palabra de Dios, nunca vamos a crecer espiritualmente, nunca vamos a ser obedientes, sino que solo pasamos a ser mecánicos, pasamos a cumplir un momento en este lugar. Es necesario que nosotros recibamos la palabra en el espíritu, que cada palabra, por muy dura que sea o muy blanda, siempre nos ayude, siempre sea de edificación. Como dice el pastor, ¿qué ganamos nosotros con llevar una palabra blanda al pueblo, una palabra de prosperidad, de que te va a ir muy bien, pero las almas se están perdiendo? Porque muchas veces te inclinan a la prosperidad, es porque quiero tener algo material en el mundo. Pero mis hermanos, nuestro tesoro no está en la tierra, nuestro verdadero tesoro está en Cristo Jesús, en ese que nos ha dado la salvación y que nos ha glorificado por el bien en la eternidad. Amén. Entonces, para ir viendo la consecuencia que trajo en la mujer de Lot, ella fue perdiendo porque dice, no lo relata textualmente, pero dice la palabra que la mujer iba detrás de Lot. Es decir, ella no iba convencida de salir de allá de Sodoma. Ella no llevaba la seguridad de dejar al mundo. Entonces, cuando nosotros determinamos seguir al Señor, debemos determinar de que sí vamos a morir al mundo. Que esto no es algo de que lo voy a hacer a medias. El Señor no quiere nada a medias. Dice que Él aborrece a los tibios, que los vomita. O somos fríos o somos calientes. O nos inclinamos a servir a Dios, o mejor no lo hagamos. Pero no podemos estar hoy sí, mañana no. Debe haber siempre ese arrepentimiento sincero en nuestras vidas. Debe haber esa convicción de que el Señor lo va a hacer, de que si le estamos sirviendo, Él se va a encargar de nuestras vidas. Pero vemos, como lo dice la palabra, se estaba quedando atrás, se quedaba atrás. Ella no había decidido salir de Sodoma. En este caso, no, en lo textual, no estaba saliendo del mundo. Cada vez su mirada está más lejos del propósito. Cada vez su mirada está más lejos del propósito. Muy bien, pastor. Y es eso lo que el Señor quiere hablar en esta mañana, en esta noche, perdón. Que nuestro propósito, que nuestra mirada no se quite del propósito. ¿Quién es nuestro autor y consumador de la fe? Nuestro Señor Jesús. El Señor nos ha colocado en este lugar con un propósito. Debemos de esforzarnos cada día para poder cumplirlo, para poder ser parte de eso que el Señor quiere en nuestras vidas. Debemos en todo momento dejarnos usar, debemos de buscar su presencia, llenarnos más. Y créanme, mis hermanos, que el Señor nunca nos va a desamparar. Cuando decidimos dar el paso, el Señor nos va respaldando. Quizás va a venir el nervio, es algo normal que puede existir, pero si nosotros no accionamos, si nosotros no determinamos, nunca lo vamos a dejar, porque el enemigo eso es lo que quiere, paralizarnos, dejarnos como una estatua, que nunca avancemos, que siempre sigamos siendo las mismas personas
que vamos a una congregación, escuchamos, volvemos a la casa, dormimos, venimos al otro día. No, cada día que nosotros estamos en el Señor, nuestra vida espiritual debe crecer más. Nuestra obediencia debe ser más en el Señor. No hay tiempo de retroceder, mis hermanos. Así como estaba Sodoma en ese tiempo, así está hoy día el mundo. Cada día vemos más abominación a Jehová. Ya yo puedo decir que estamos peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra que cuando las señales se vean igual, o cuando el tiempo sea igual de Sodoma y Gomorra, su venida está cerca. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Aleluya. Entonces es necesario, mis hermanos, que nos preparemos cada día en el Señor, que nos podamos esforzar más en Él y que estemos listos, las maletas listas para que cuando Él venga podamos partir con Él. Triste sería que el día de su venida, muchos que un día caminamos con Él, quedemos aquí. Yo no me quedo. ¿Y usted se queda, mis hermanos? No, vamos. Camino a la libertad, somos uno de los que iremos a vivir con el Señor. Amén. Y como todo no es exhortación, también debemos ir a la bendición de parte de Dios. Vamos a estar leyendo Hebreos 10, 37, 39. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 37 en adelante. Dice la palabra: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, amén. Bendita palabra de Dios. Amén. Ahí lo vemos. Falta poquito para que el Señor venga, por su iglesia. ¿Cuántos en este lugar quieren vivir por fe? Quieren seguir creyendo en lo que Dios ha prometido a cada una de nuestras vidas. Amén. Pero dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Camino a la libertad agrada a Dios en todo momento. No es tiempo de retroceder. Es tiempo de que como congregación sigamos avanzando, sigamos llenándonos de su presencia, fortaleciendo nuestro espíritu. Pendiente, mis hermanos, también cómo administramos la bendición que el Señor ha dado a nuestras vidas. Que eso no sea ocasión de desfallecer, que no sea ocasión de perdición, sino que sea ocasión de seguir glorificando a Dios, de seguir exaltando su nombre y que sigamos enfocados en Él, que pongamos la mirada en Jesús, que nos ha dado la salvación a nuestras vidas. Amén. Y dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mis hermanos, la palabra es clara: seguir adelante, seguir allí caminando firme con el Señor, seguir gozándonos en su presencia. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios en todo momento? ¿Cuántos se gozan cuando lo adoramos, cuando lo alabamos, cuando escuchamos su palabra? En todo momento, en los días buenos, en los días malos, debemos de gozarnos en el Señor, debemos de glorificarlo. Así como lo venimos viendo en cada devocional, no podemos que porque hoy estoy bien, hoy no me acuerdo de adorar a Dios, ¿no? En todo momento, en los días buenos, en los días malos, nunca se olviden de Jehová. Nunca perdamos el enfoque. Nunca dejemos que Satanás coloque el nido en nuestras mentes, sino que con la palabra de Dios, como lo dije al principio, el ejemplo que Jesús nos ha dejado es la palabra. Que si hoy estoy en una dificultad, en la palabra nos va a decir cómo haría Jesús en ese caso. Que si hoy estoy alegre, ¿qué hacía Jesús cuando estaba alegre? Que si estoy triste, en todo el Señor nos habla para cómo podemos ir edificando nuestras vidas. Mis hermanos, siempre sigamos adelante. La palabra que el Señor nos ha dado en esta noche es clara. No desmayemos, camino a la libertad. Sigamos adelante, obedientes al Señor. Gocémonos en las bendiciones que el Señor nos ha dado y nunca nos cansemos de trabajar para su obra, porque trae recompensa. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.